Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión y una red de medios televisivos del país y del resto del continente. Seguimos avanzando en la semana. Y el tema de la reforma fiscal continúa siendo un elemento que atrae la atención. Atrae la atención. Y hay muchas aristas sobre esto, lo cual vamos a analizar con un poquito más de detenimiento. Está también el tema de la influenza. Las autoridades han hecho algunas advertencias sobre el tema de la influenza, pero parece que esto sigue de mal en peor. Estamos en un momento muy alto, en el top, y esto continúa, tiende a continuar. Mientras tanto, está el caso de, en las elecciones de los Estados Unidos, el elemento que ha surgido con la declaratoria de culpabilidad del hijo de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, sus implicaciones, y en Haití, la designación de una nueva canciller abre las puertas de interlocución diplomática con ese país, en especial de parte de la República Dominicana. Mi columna de esta semana, hablando sobre el tema de las reformas, y conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Estos y otros temas después de la pausa. El partido opositor dominicano Fuerza del Pueblo se mostró otra vez contrario a la reforma constitucional planteada por el presidente Luis Abinader al considerar que está lejos de constituir una prioridad. Tobías Crespo, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, citó problemas pendientes de solución y que en su opinión deben ser resueltos en el menor tiempo posible en sectores claves como salud y energético. La Cámara de Cuentas ordenó mediante la circular 00001-2024 que retendrá los salarios de los funcionarios municipales que tomaron posesión el pasado 24 de abril y que no han presentado su declaración jurada de bienes ante ese órgano como lo establece la ley. La circular insta a la retención de sueldos, salarios y otras remuneraciones hasta que se presente la declaración jurada y se obtenga la evidencia del documento de recepción emitido por la Cámara de Cuentas de República Dominicana. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico reportó que decomisó en la isla 204 kilos de cocaína estimados en unos $4 millones y ocultos en un contenedor dentro de un barco procedente de República Dominicana. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, su equipo de búsqueda de embarcaciones de San Juan abordó el martes la embarcación Blue Wave en el muelle 15 de la capital para una inspección. Estados Unidos y sus aliados declararon una guerra sin reglas contra Rusia y hay que responderles infligiendo el máximo daño, declaró el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev. De esta manera, el alto funcionario comentó las nuevas sanciones impuestas por Washington contra Rusia en una publicación en su canal de Telegram. Medvedev indicó que el número de restricciones contra Rusia se cuenta ya por decenas de miles y Moscú ha aprendido a vivir y desarrollarse con ellos. El Senado de Argentina ha aprobado por una diferencia mínima la Ley Bases, reforma estrella del presidente argentino Javier Milei, en una jornada marcada por una huelga general y tensiones a las puertas del Congreso, donde las fuerzas de seguridad han reprimido a los manifestantes que protestaban contra la medida. El Grupo G7 ha llegado a un acuerdo provisional para conceder a Ucrania un préstamo que se financiará
con los intereses generados por los activos del Banco Central ruso que se encuentran congelados en la Unión Europea y especialmente en Bélgica. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El tema de la influenza continúa haciendo estragos en la cotidianidad de la República Dominicana. Estamos en el inicio de la temporada ciclónica y se habla de que se pronostican disturbios tropicales con lluvias, huracanes, tormentas a lo largo de este periodo, principalmente después del mes de julio. Se incrementan las posibilidades de la formación de tormentas y ciclones en esta parte del Caribe. Pero desde ya hemos estado viviendo todos estos cambios climáticos. Por ejemplo, para esta semana anuncian las autoridades de meteorología que tenemos mucho calor. Hubo temperaturas en cerca de la frontera de 40 grados. 35 grados, 38 grados, y la sensación térmica es todavía mucho mayor. Las lluvias se redujeron al mínimo, hay polvo del Sahara interactuando, que es uno de los elementos que provoca y que no ayuda en esta situación de afecciones que tienen más que ver con las vías respiratorias que otras cosas, como el caso de la influenza A. Conversando con algunos médicos infectólogos y neumólogos en los últimos días, hay la conclusión de que la llegada de esta influenza tiene dos puntos de partida. Primero, la gente no hizo caso a los llamados de la autoridad a finales del año pasado para que se vacunaran contra la influenza. Todos los años, a partir del mes, finales de septiembre, el mes de octubre, y de ahí en adelante, salen al mercado nuevas vacunas contra los virus, las cepas de virus que están interactuando en el ambiente. Es la vacuna contra la influenza anual. Se toman las muestras en la primavera, por ejemplo, ahora se están tomando las muestras para las vacunas que se van a hacer a partir de octubre con las cepas que están ahora circulando e incubándose en el ambiente nuestro, en el ambiente internacional, en el ambiente regional. El gobierno compró más de 600.000 dosis de vacunas contra la influenza el año pasado. Se hicieron campañas y anuncios. Muchos, pocos, yo no sé, pero se hicieron campañas para que la gente fuera a vacunarse. Y se le indicó que estaban disponibles, que eran gratis. La gente no fue. Aquí no hay mucha tradición de vacunarse contra la influenza. Yo generalmente y mi familia nos vacunamos todos los años contra la influenza. Confieso que el año pasado, para el mes de octubre, yo no me vacuné contra la influenza porque yo estaba todavía en el proceso de recuperación de la operación de corazón abierto que fui sometido a mediados del año pasado. Y aunque los médicos me dijeron, mira, la vacuna no tiene ninguna contraindicación en ese sentido, yo estaba resistente por mí mismo, por así decirlo. Más vacunas, más cosas. Yo estaba tratando de cuidar mi corazón ya que tenía una dolencia y tratando de recuperarme de esa dolencia. Y ahí tengo el efecto preso de la influenza A. Pero lo que uno ha visto en los últimos 2 semanas, los últimos días, es que el grado de propagación
de este virus de influenza ha sido muy alto, muy grande. Ayer hablaba un médico en la televisión, Tenen Cava, que fue presidente del Colegio Médico, hablando de la epidemia que nos está afectando. Yo no sé si entra dentro del rango de epidemia, de brote o qué, pero de que hay mucha gente afectada, hay mucha gente afectada. Los consultorios, los niños, los hospitales de niños están abarrotados. Los consultorios de neumólogos, infectólogos, médicos generales, personas que trabajan con este tipo principalmente, y los médicos internistas están al grito. Al grito quiero decir por la cantidad de pacientes que están abarrotando los consultorios. Síntomas: tos, flema, dolores en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza. Hay personas que yo he oído decir que le han dado vómitos. Hay varias reacciones diferentes de personas que están padeciendo, que han padecido los efectos de esta influenza tipo A. Hay influenza tipo A, influenza tipo B. Pero también hay un incremento del COVID, del coronavirus, en estos días. El periódico Listín Diario cita hoy a fuentes del ministerio y de médicos indicando que hay muchos casos de COVID que están circulando. No es quizás las variantes del coronavirus del 2020, 2021, que eran mortales, que no había ningún tipo de forma de enfrentarlo, que estábamos a tientas. Es mucho más benigna estas ya degradaciones del COVID, pero hay COVID también. Pero la base principal de lo que está ocurriendo es esto que la gente le dice una gripe mala, un catarro, es influenza. Influenza, y es fácil de enfrentar. Hay medicamentos específicos para levantar las defensas, para ayudar con la parte respiratoria. Acetaminofén, que es lo más normal para cualquiera de sus marcas, para enfrentar la gripe, la fiebre y el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo. Reposo y mucho líquido. Ahora, si usted se descuida y comienza a hacer diablura, esto no es nada, que soy yo qué, comienza a tentar la suerte, se le puede complicar, puede llegar a una neumonía, puede complicarse con problemas respiratorios, puede sacarlo de circulación, provocar un ausentismo a su centro de trabajo, centro de estudios, por más de los 3 o 4 días que normalmente dura la fiereza, la parte del clímax de las afecciones que provoca esta influenza A. 3 o 4 días y ya se comienza a sentir mejorías y cambios. Usted persiste en eso, puede pasarse 2 semanas y puede tener complicaciones serias. Entonces hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades, a lo que dicen los profesionales de la medicina. Déjese de estar recetándose. Cuando yo estaba afectado la semana pasada, yo recibí 200 recetas. Bebe sábila con jugo de naranja y échale un poquito de miel y también échale un poquito de tocino y échale qué sé yo qué cosa y ya qué sé yo qué cosa y ya gárgaras de tal cosa y ponte al sol durante 10 minutos cada día por la mañana. Cada gente tiene una receta y lo peor es que mucha gente sigue esas indicaciones que muchas veces no son malas, no hacen daño, pero que realmente no controlan, no enfrentan, no ayudan a solucionar el problema de los efectos de la influenza. Entonces usted no está haciendo nada, no se está haciendo quizás más daño, pero sí se está haciendo daño porque no está atacando realmente el proceso infeccioso que tiene, el proceso de enfermedad que le provoca el virus. La gente tiene que llame a su médico, vaya a un hospital,
hable con los profesionales. Le van a mandar a hacer un examen rápido de algunas analíticas, que si glóbulos rojos, que sangre, para ver que las cosas andan más o menos normales y saber si hay un problema adicional, cómo atacarlo. De eso se trata. Y hay unas pruebas para ustedes poder determinar, parecidas a las que hacían del coronavirus, del COVID, para determinar si usted está afectado por la influenza o no está afectado por la influenza. O sea, con esto les quiero decir, señores, que es sencillo enfrentar un problema que puede ser peligroso, puede convertirse en peligroso y puede atentar hasta con su seguridad de vida. Está dicho esto, está dicho esto. Con el tema de la reforma fiscal, varias universidades, INTEC, la UAS, me parece que también la Escuela de Economía de UNIBE, han elaborado, han estructurado propuestas sobre lo que debe ser una reforma fiscal ideal o que cubra lo que son las necesidades para lo cual se está haciendo esta reforma fiscal. El gobierno no ha puesto en circulación un borrador específico sobre la reforma. Algunos funcionarios han hablado por aquí, han hablado por allí. Se había hablado de esto hace ya un año y medio. Se había elaborado, se había puesto en discusión una suerte de borrador, ciertamente, pero en sentido general no hay todavía un proyecto de reforma fiscal oficial. Hay muchos economistas, hay muchos sectores del empresariado, de la cúpula empresarial, de las organizaciones del sector privado, que han hablado de esto y aquello, de qué es bueno o de qué es malo, de qué es prudente o no es prudente, desde su óptica, de qué es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, desde la óptica de cada uno. Y esto no es malo porque esto está en discusión y es un tema que va a afectar de una u otra forma a toda la colectividad nacional. Los empresarios no quieren que le afecten sus intereses. Los trabajadores tampoco. Los políticos lo torpedean porque es una locura del gobierno. El gobierno lo impulsa porque es necesario para poder llevar a cabo y desarrollar la estructuración de su programa económico a través del presupuesto. O sea, cada uno tiene sus puntos de vista. Ahora, como bien decía Servio Tulio Castaño Guzmán, el ente de discusión del tema serán dos. Primero, el punto de partida del proyecto que someta el Poder Ejecutivo. Y segundo, el Congreso Nacional, que es quien tiene que discutirlo y sancionarlo en el sentido que sea. Como llega del Poder Ejecutivo, con algunos cambios, con algunas enmiendas, pero después de pasar el tamiz del análisis de comisiones especiales de expertos que pueden arrojar luz y que pueden explicar las razones de tal o cual punto de lo que va a significar esa reforma fiscal. Hay que esperar que se van a hacer vistas públicas donde los diferentes sectores de la sociedad puedan ir y expresar sus pareceres sobre ya un proyecto concreto, sobre una serie de iniciativas planteadas y plasmadas en un proyecto de reforma. Mientras tanto, estamos dando palos a ciegas. Pero mientras tanto también hay situaciones que provocan ciertas tensiones. Ya se habla por ahí de aumentos en los precios de algunos alimentos, entre ellos, por ejemplo, fundamentalmente el arroz. No solamente se habla de aumentos en el momento, sino de aumentos proyectados. Para la próxima semana va a escasear y va a subir a tanto. Y eso provoca
provoca una reacción lógica, natural y normal de la cual ya tenemos precedentes. Ante el anuncio de que va a haber escasez de un producto o aumentos de precios, la gente comienza a comprar más de lo que necesita. No, hay gente que compra un saco de arroz por si acaso para cuando suba. Entonces, eso provoca escasez. Eso provoca también presiones en la oferta y demanda y provoca alzas que no están justificadas, por ejemplo, en el precio de producción, en lo que significa la colocación de ese producto en el mercado para los consumidores. Y así vemos que esto está pasando en varios renglones. Gente que está hablando, me comentaba una persona ayer conversando, me dijo, bueno, yo no sé qué voy a hacer con unos impuestos que me están cobrando, una negociación que estoy haciendo, ¿la hago o no la hago? Yo no sé, porque puede producirse dos cosas. Primero, una amnistía fiscal para partir de cero, que todo el mundo se ponga al día pagando lo mínimo. Entonces, si yo pago ahora, no le voy a dejar desaprovechar esa amnistía. Pero también, y si va y cuando se haga la reforma, entonces imponen unos impuestos nuevos y estos lo dejan o los relegan o bajan los que hay. Entonces uno no sabe. Entonces la gente está como aprovechando esas coyunturas para no cumplir con sus deberes o para pensar en que no va a pagar un dinero de más, aunque ya lo debe porque está facturado dentro de los pagos necesarios de sus obligaciones tributarias, y entonces lo deja, lo aguanta. Yo no voy a traer esa importación de tal cosa, yo voy a traer unos carros, pues yo no lo voy a traer porque después, si traigo esos carros y me toca en el momento en que le ponen un impuesto nuevo, entonces no sé cómo los voy a vender. Hay de todo, las cosas que usted menos se supone. Y además de eso, las elucubraciones, porque nosotros somos especialistas en elucubrar escenarios, de plantear situaciones que no están ni siquiera en discusión, que se le ocurrió a alguien o que alguien entiende que pudiera ser, las lanza incluso a través de las redes sociales y de muchísimas otras cosas. Y entonces esto es lo que provoca incertidumbre, provoca tensiones, provoca que la gente se ponga en una forma hasta dubitativa. ¿Será o no será? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces, todo indica que estamos combinados a hacer esa reforma fiscal. De esto se viene hablando hace tiempo. Comenzó la controversia electoral y política de cara a los procesos del 2024 y eso lógicamente frenó porque ningún gobierno se lanza a hacer una reforma que tiende a imponer o a colocar o a modificar el sistema tributario, establecer nuevos impuestos, tales impuestos cuales o tales, y entonces eso no es agradable a la gente. Entonces los gobiernos no evitan por todos los medios provocar medidas que vayan en desmedro de sus aspiraciones. Las aspiraciones del partido de gobierno, del partido oficial. La oposición escucha y trata de echarle leña al fuego, pero hasta este momento no hay nada concreto en ese sentido y ya pasamos al proceso electoral. No cabe duda, el presidente ha dicho que la primera reforma que se tiene en carpeta iniciar es la reforma constitucional, donde tampoco se sabe. Se ha hablado de poner unos candados y se ha hablado del tema del Ministerio Público, pero no se sabe realmente cuál es el alcance de esta reforma constitucional. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué se pretende hacer? ¿Cómo se pretenden establecer estos candados? ¿Serán candados de combinación o serán candados de llave? ¿Serán candados grandes o candados pequeños? ¿Cómo se pueden, dónde se pueden colocar esos candados? Nadie sabe todavía. Los periódicos de la fecha se habla de que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo había sido encomendada de dar forma
a lo que debe haber ya uno o dos anteproyectos o borradores de proyectos de reforma constitucional para preparar todo el diseño y el esquema para ser enviado al Congreso, que es un proceso. Reformar la Constitución se convierte en Asamblea Nacional, Asamblea Revisora de la Constitución, las dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, en una sola entidad, que es la Asamblea Revisora. Previo a eso, se recibe un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, en este caso, diciendo, pretendemos o proponemos estas reformas a la Constitución, tales, por este y este motivo. Y esa ley tiene que ser aprobada. Y una vez aprobada esa ley de convocatoria de la Asamblea Revisora para conocer estos puntos de la reforma a la Constitución, una vez aprobada, entonces en un plazo de 15 días queda conformada en sesión la Asamblea Revisora para conocer de estos puntos. Sin embargo, la práctica constitucional indica que esa Asamblea Revisora y el Congreso Nacional per se son soberanos de aceptar o no aceptar esas revisiones o tales enmiendas o tales reformas y o hasta de agregar o de consolidar o de ampliar algunas de esas propuestas. Entonces viene la Asamblea Revisora a discutir punto por punto la temática relacionada con las reformas planteadas. Eso es un proceso. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. En el tema de la reforma fiscal, se requieren las 2/3 partes de la votación. Es una votación calificada, porque una reforma fiscal tiene la categoría de ley orgánica y necesita la especialización de la votación de 2/3 partes de la matrícula de los miembros de las cámaras legislativas donde se vaya a presentar. El partido de gobierno tiene las 2/3 partes en las dos cámaras. En el conjunto de la Asamblea Nacional también lo tienen, a partir del 16 de agosto, por la cantidad de senadores y diputados que ganó en las elecciones del 19 de mayo. Sin embargo, y podría imponer, esto es lo que va y esto es lo que va y lo aprobamos así y punto, en una línea partidista, partidaria, en posiciones de Estado del partido oficial. Sin embargo, imponer por encima de todos los sectores de la sociedad que tienen alguna u otra opinión sobre el tema, provoca que la reforma que se haga o que la ley que salga de ahí es una ley legal porque cuenta con el mecanismo de la cantidad necesaria de los votos, pero no necesariamente es legítima porque solamente obedece a las posiciones de un sector y la imposición de un sector de la sociedad. Es legal y es aplicable, sin ninguna, pero no es legítima. No cuenta con el aval necesario de la sociedad en mayoría o en sentido amplio de discusión, en el sentido de oír, escuchar planteamientos de otros sectores, y eso legitima o no legitima una acción de Estado. En los Estados Unidos hay quienes dicen que la decisión de la justicia norteamericana, en el estado de Nueva York, en el estado de Delaware, la decisión de declarar culpable a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, quien fue encontrado culpable de 3 cargos. Uno de ellos de mentir en el formulario para la compra de un arma de fuego. Mentir porque no
planteó que él había tenido problemas de adicción y de una serie de situaciones. El otro es entonces el porte ilegal, la tenencia ilegal de esa arma. Y el tercero tiene que ver con la misma situación relacionada con el mecanismo y la forma y la pretensión de tener un arma una persona que había tenido problemas de adicción de drogas muy fuertes y que por tanto su capacidad para la compra de un arma, poder adquirir un arma, no era tan simple como la de cualquier otro ciudadano. Puede ser condenado hasta 25 años de prisión. Claro, no sé, la sentencia va a ser dictada en octubre, un mes antes de las elecciones presidenciales, en que su padre, Joe Biden, se enfrenta con el presidente Donald Trump y en un choque de dos visiones totalmente diferentes y de dos personas de mucha edad que están, uno en la Casa Blanca y aspira a continuar y otro que está en la oposición y aspira a volver. Hay quienes dicen en los Estados Unidos que empataron el juego porque Donald Trump fue encontrado culpable a unanimidad de un jurado de 34 cargos federales y puede enfrentar penas de prisión y puede enfrentar penas de multas muy serias. ¿Cómo funciona esto de que si es verdad de que están empatados en la situación judicial? No es a Biden, sino a su hijo, pero afecta lógicamente al padre y el nombre del presidente en reelección. Eso no cabe dudas. Mientras tanto, y por último, antes de irnos a la pausa, Dominique Dupois fue designada canciller de Haití. Dominique Dupois es una haitiana muy bien, una profesional muy bien depurada, que estaba sirviendo en la UNESCO para Haití, o sea, representaba a Haití en la UNESCO, en París. Fue nombrada, mencionada como una de las 9 personas para ocupar parte del Consejo Presidencial Provisional que creó el CARICOM y los Estados Unidos y que está rigiendo ahora prácticamente la autoridad o la dirección de gobierno en Haití. Pero ella hubo de renunciar porque dijo que estaba siendo discriminada, maltratada y amenazada por otros miembros y por otras gentes de la comunidad haitiana y no aceptó el puesto. Ahora sí se le nombra canciller y ella ha aceptado el puesto de canciller. ¿Por qué es importante esto para la República Dominicana frente a otros ministros? Porque la canciller o el canciller es la parte de interlocución más directa que tienen los gobiernos, por ejemplo, en este caso de República Dominicana con Haití. Es la vía diplomática, es el contacto más directo al alcance de discusión de cualquier situación entre las dos naciones, situaciones positivas o negativas. Entonces, eso abre las puertas de tener un interlocutor válido, directo, formalmente establecido en su puesto, lo que necesitaba República Dominicana desde hace mucho tiempo para poder establecer las situaciones reales del estado de las relaciones entre los dos países, con todos los problemas y con todas las diferencias que conocemos. Esto es así. Esto es así, señores. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico al tema de las reformas y la titulo Las temidas reformas. Y es un análisis así rápido y somero de las dos reformas de que se habla y cómo lo está enfrentando el gobierno y qué se puede esperar que puede ocurrir. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, Las temidas reformas. Las temidas reformas. 2 anuncios de reformas a la Constitución de corte político y la fiscal sobre la economía y la situación social constituyen hoy el centro de la atención nacional. La decisión de ambas reformas no es nuevo. Se ha socializado en los últimos 3 años y medio
desde el inicio mismo de la actual gestión del presidente Luis Abinader. No hay por qué temer a las reformas. Lo que hay que hacer es discutirlas y consensuarlas. Pese a tener la mayoría congresual para imponer las reformas, Abinader ha llamado al diálogo, y ese es el camino correcto. Sobre la reforma a la Constitución, se han enunciado dos temas: la creación de un instrumento para establecer un ministerio público independiente y la colocación de candados para evitar futuras reformas sobre la reelección presidencial. Lo del Ministerio Público Independiente es discutido por los expertos en la materia, mientras sobre la reelección las dudas persisten ante el ejemplo de las ambiciones de poder que desarrollaron Balaguer, Hipólito, Leonel y Danilo al querer perpetuarse en el poder. Abinader ha garantizado y reiterado que su mandato en el Palacio Nacional concluye en el 2028 y hay que tomarle la palabra. La reforma fiscal es más compleja. Todos, economistas, políticos, empresarios, la sociedad en general, dicen comprender la necesidad de ajustar la presión tributaria para poder realizar las obras de desarrollo que demanda el país. Pero nadie parece aceptar los sacrificios económicos que ello representa. Temas como la grosera evasión, la calidad del gasto, los incentivos, será necesario resolverlos. El momento llama a la concertación, unir fuerzas por el futuro de la nación. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, como lo había anunciado anteriormente. Conversamos con Carlos Cuello. Para analizar los temas de la economía nacional, la visión que tienen los economistas sobre lo que está pasando en el resto del mundo, su incidencia y cómo nos afecta para bien o para mal. Me chocó en la agenda que siempre discutimos, Carlos Cuello y yo, para este conversatorio, cómo él titula el primer tema. No hablemos de reforma fiscal. Todo el mundo quiere hablar de reforma fiscal ahora, Carlos. Eso, como esto no es radio. Sí. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo creo que la gente se está saturando, ¿verdad? No está saturada de algo que todavía no existe. Eso es lo que te iba a decir. Esta semana, yo creo que tú coges los medios de comunicación, escrito, radial, televisada, y de lo que más se habló fue de reforma fiscal. Sí, claro, de lo que se está hablando. Está dominando la agenda. Yo creo que, insisto, la gente se va a saturar de reforma fiscal. Entonces, lo que se pregunta, ¿y cómo es que viene? ¿Y qué es lo que viene? Exacto, porque todo el mundo que entiende que le va a afectar se pone adelante. Entonces, como que no hay por dónde introducir lo que se necesita, que en definitiva es incrementar los ingresos para evitar el déficit. En lo que sí todo el mundo está de acuerdo, Carlos, es que hay que hacer una reforma. Hasta cierto punto, pero nadie quiere que le afecte. Pues eso es lo que te digo. Todo el mundo entiende que sí, que hay que adecuar los ingresos del gobierno, del Estado, porque la presión tributaria no obedece a la realidad del comportamiento del gasto necesario, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo aplicarlo? Es como una inyección, pero que no te va a doler.
eso es complicado. Una cosa es que digan, no te va a doler. Sí. Pero no hay manera que tú pongas una inyección que no duela. Que no duela. Entonces, no hay lugar a dudas que nos va a afectar. Yo creo que ya lo mejor que podríamos hacer, en el caso nuestro, que nos gusta debatir los temas con posibilidades reales, ¿no? Es esperar que el gobierno entregue el muñeco. Claro. Ya dicen que está listo, pero yo no sé por qué él no lo entrega para que entonces el debate se haga sobre algo específico. Exacto. Sí. Exacto, un borrador, pero que se entregue. Entonces, mientras tanto, no sé si será esta semana o la otra, porque déjame decirte algo. ¿Puede ser un globo de ensayo? Para que la gente hable de todas las cosas y antes de... Yo creo que sí, que todo esto contribuye, ¿no? Porque va creando las condiciones, además, para que nos va condicionando para aceptar lo que viene, que es inminente. Sí. Pero tú sabes que el gobierno tiene que ya concluir todo lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto del año entrante. Sí. Ahora con el cierre de este semestre. Claro, ¿no? sí, porque ya el 1 de octubre tiene que estar depositado en el Congreso. Sí, pero con antelación ya, concluido el primer semestre. No, es lo que te digo, cuando está ahí para ponerlo, es porque ya está listo todo. Se comienza a elaborar. Claro, exacto, ¿no? claro. Y aunque difícilmente vamos a obtener ingresos con esa reforma ya en lo que resta de este año, sí ese presupuesto, la proyección de ese presupuesto, tiene que estar hecha sobre la base de ese presupuesto, porque el gobierno tiene que identificar dónde va a sacar los recursos. Claro. Sí, porque ya te está presupuestado. Y ya te sabe, tenemos un déficit, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos una proyección de este Claro, en el 2012 tú recuerdas que tuvimos un déficit bastante alto, ¿no? Precisamente en la coyuntura electoral. Y se hizo una reforma, parche si se quiere, ¿no? Y en el 2013 comenzó a implementarse lo que se pudo implementar. En el caso de esta, hay por delante, ¿no? Respuestas que no se pueden seguir postergando. Hay que buscar una solución al problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es del gobierno. Todo el mundo lo sabe. Hay que tratar de simplificar el sistema tributario, porque eso hasta cierto punto deja espacio para la evasión. Eso es correcto. Sin embargo, yo he visto propuestas que lo que hacen es burocratizar más, ¿no? Eliminar algunas fuentes que no son sustanciosas, ¿no? Lamentablemente es más cómodo recargar sobre las ya existentes y sobre las que se sabe que ya generan. Sí, que crear algunas que no están seguros de en qué va a redundar finalmente. Claro. Pero hay que hacerlo. Pero vamos a esperar a que se entregue ya ese documento que se dice desde el Palacio que ya está listo, ¿no? Y entonces vamos a discutir en función de ese borrador. Eso es correcto. Mientras tanto, se están produciendo esas amenazas de aumentos de precios. Se habló del tema del arroz, que es un punto vital, y de otras cosas también, porque, como yo comentaba anteriormente, no sé si tú estás de acuerdo, la gente comienza las especulaciones. Va a aumentar los precios de la laptop. Sí. Déjame comprar 2 laptops para tenerla en mi casa. Sí. Se va a escasear la laptop. Déjame comprar 2 para tenerla en mi casa. Entonces, eso lo que hace es que aumenta la demanda, y un aumento de demanda aumenta también el precio de la oferta. Es dinero. Lo que en economía le llaman expectativas inflacionarias. Sí. O sea, viene el lobo. Sí. Entonces tú antes que el lobo llega, tú tomas las previsiones, ¿no? Y en los precios sucede lo mismo. La gente aumenta. Cuando teme que van a subir las cosas, aumenta el consumo, aumenta la demanda, ¿no? Y en el caso específico de productos como el arroz, que es un producto que tiene una alta incidencia en la canasta familiar. Sí, vital. Dice que se está verificando alza, pero lo peor es, fíjate, en el primer semestre, en lo que va del año, enero, mayo, abril y mayo tuvieron inflación negativa, ¿eh? Abril menos 0.10 y mayo menos 0.4, ¿no? Todavía la acumulación de la inflación para los primeros 5 meses es 0.64. Sí, está por debajo. Menos de un 1. Sí. Todavía. Y lo que se tiene como objetivo meta es el 4% para el año. Y ya casi con el primer semestre no llega al 1. Podría ser que el primer semestre llegue al 1. Sí. Sin embargo, la interanual es 3.2, según el último informe del Banco Central. Sin embargo, no sé si tú has visto cómo están afectando los fenómenos meteorológicos. O sea, se habla de 200.000 tareas que fueron afectadas y ahí hay plátano,
ahí hay arroz, hay frutos menores, hortalizas, incluso en Constanza hubo mucho daño, ¿no? Y todo esto va a repercutir de alguna manera en los niveles de precio para el próximo semestre. O sea, si bien es cierto que parece que vamos a tener un primer semestre con una inflación moderada, bajo control, para el segundo semestre casi seguro que vamos a tener un disparo en la inflación. Que se logre mantener o contener dentro del objetivo meta, que es el 4%, ojalá. Sí. Ojalá, porque ya no es un problema digamos, de agregado monetario, que eso siempre está, la inflación subyacente, como se le llama. No, es un problema de que podríamos tener escasez en el abasto de algunos bienes imprescindibles. Sin embargo, la advertencia de eso que puede venir quizás ayude a evitar que se conjugue realmente, que se produzca. Mira, como quiera sería inflacionario, porque la respuesta que tú tienes para enfrentar lo que sería una escasez de producción nacional sería abrir importación. Y eso va a implicar presión sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, claro. ¿No? Claro. O sea, hay una demanda aquí de turismo, por ejemplo, que son casi la cantidad de la población. Claro, y tú tienes que satisfacerla. De visitantes, por lo menos, ¿no? Sí, pues tienes que satisfacerla. Claro. Porque esa es la base de esa oferta. Claro. Entonces, lo que te digo, los retos de la producción nacional, que hasta ahora, gracias a Dios, he estado respondiendo por más del 80%, pero con esta situación y esto, justamente hace una semana arrancó la temporada ciclónica. Sí. Y que se prevé que va a ser una temporada ciclónica activa. O sea que todo lo que más sufre es la producción. Todo lo que estamos viendo antes de que arranque, es que ya no sabemos. La situación del cambio climático. No, es impredecible. Exacto. Se prevén cosas, pero es impredecible. Claro. Han pasado episodios y la producción, como te digo, principalmente la producción agrícola y ganadera, es la que más sufre. Pero no se vislumbra, digamos, las mismas condiciones que hemos tenido hasta ahora en este primer semestre, para el segundo semestre, en materia de estabilidad de precios de la economía. Y está arrancando mal, porque ya están las expectativas de las alzas. Además claro, porque como decíamos ahorita, con lo que la gente espera de la reforma fiscal también. Eso aumenta las expectativas. Sí, porque de alguna manera, ¿quién va a pagar el impuesto al final? Sí, claro. Y está la tradición de que lo que le aumentan a los productores, a los grandes empresarios, a los grandes comerciantes, lo transfieren al consumidor. Claro. Y esa es la parte que más se resiente. Así es. Lo que está en recuperación es el mercado laboral. Sigue firme. Sí, por lo menos en el caso de República Dominicana ya ha logrado, desde hace los últimos 2 años, rápidamente recuperó lo que fue la situación prepandemia. Hay países que todavía no han recuperado la situación Nosotros prepandemia. lo recuperamos bien, rápido. Gracias a Dios. Sí. Ahora mismo estamos con una tasa de desempleo del 5.1%. En la pandemia llegó al 8%, ¿no? Sí. En el primer trimestre, la última encuesta laboral del Banco Central, que es la más reciente, que es enero-marzo, ¿no? Habla de que la fuerza laboral, las personas que están ocupadas, ¿no? 4.941.183, casi 5 millones, de una población de 10 millones y medio, ¿no? Claro, hay una población que está, digamos, excluida. Se consideran aquí las personas con mayoría de edad, o sea, edad para trabajar, que en el caso nuestro son 16 años o más. Ese segmento, pero aún de ese segmento hay que hacer unas exclusiones de los presos, los estudiantes, algunas amas de casa, y entonces se cae ya en lo que sería la población económicamente activa, fuerza laboral, que se componen de empleados y desempleados. En el caso de los empleados, hay que diferenciar lo que son formales e informales. Todavía la informalidad sigue arropando, estamos hablando de un 55.6% de la fuerza laboral, y 44.4% es formal. Se crearon en este trimestre unos 172.443 empleos, un incremento de 6.3% en la creación de empleos, según la encuesta, repito,
del Banco Central, la encuesta de mercado laboral, y según dato, el 75% de esos empleos, 172.000, estamos hablando de 130.000, son formales. Pero aún así, aunque aumentó el empleo formal en un 1.1%, aún así la relación es 55-45, con un amplio dominio de lo que son los empleos informales, que todo el mundo sabe que independientemente de que tengan obtenga mejores ingresos, ¿no? Pero carecen de estabilidad laboral, de la seguridad social, de la... No son estables. No son estables. Y tampoco tienen el alcance de la protección de la legislación laboral. Correcto. Muchos de ellos se dan en relaciones informales, como sí, su nombre totalmente indica, informales. ¿no? Sí. Y esa misma informalidad los lleva o a suspenderlo, o a dejarlo de lado, o a aplazarlos, o reducirlos. O sea, no hay una estandarización. Al margen de que de que puedan obtenerse en algunos segmentos mejores remuneraciones. Sí. Pero ese no es el caso general. Ni siquiera de los que están obteniendo remuneración, que querrían una protección, porque en algún momento la vida laboral cese, entonces tú no tienes ninguna protección. Bueno, el Banco Mundial da alientos de que la economía, el crecimiento, las expectativas de crecimiento van mejorando. Muy ligero, ¿no? La proyección, la más reciente, porque ahora la proyección hay que estar revisándola permanentemente, ¿no? Hablan de que la economía global crecerá a 2.6%. 80% de este cambio en las proyecciones se explica por el comportamiento de la economía norteamericana. Pues sí, pues es un referente. Paradójicamente, ¿no? Con las tasas más altas de interés y con una inflación que todavía está en un 3, bueno, el último informe habla de un 3.2 para la economía norteamericana. El objetivo meta de inflación de Estados Unidos es de un 2%. Entonces, con la tasa más alta en los últimos 20 años y con esa característica de la inflación que no se ha podido revertir, ¿no? La economía norteamericana está creciendo. No sabemos si es por la guerra, pero el desempleo también está en sus niveles más bajos de las últimas décadas, ¿no? Sí. Entonces, dice el Banco Mundial que eso explica el 80% de cambio en las proyecciones. Europa sigue muy rezagada, con 0.7%. Además, tiene muchos conflictos disímiles Europa. Sí, y la gente busca respuestas políticas, en algunos casos pueden ser llevadas a la desesperación, ¿no? Sí, esto que está pasando ahora en Francia, lo que pasó en España, la inestabilidad en España, sigue el tema de Ucrania. O sea, hay mucha inestabilidad en cuanto a lo que es un conjunto, un concierto de voluntades, y la economía es muy sensible. Sin lugar a dudas, Europa tiene un vecino que ahora mismo es digamos que la manzana de la discordia, pero que Europa lo tiene al lado. Sí. Estados Unidos está lejos y, de hecho, ha asumido parte del abastecimiento que en condiciones muy cómodas y favorables Europa recibía de Rusia. Entonces eso, sin lugar a dudas, que afecta. No, claro, que eso está afectando. No, y mantiene lo que hablamos, esa inestabilidad. Claro. Porque Europa tuvo un momento donde Europa se consolidó muy bien y creció muy bien en una forma bastante estable. Incluso antes del BRICS ellos estaban en una forma que se manejaban. Pero ahora... No, hay que destacar también en esto que el hecho de que tanto Estados Unidos como Europa trasladaran mucho del proceso a China. Eso también se perdieron algunos que otros empleos, y los productos chinos también están entrando al mercado compitiendo ventajosamente con los productos de Europa, que Europa se ha caracterizado, al igual que Estados Unidos, por hacer productos de calidad. Entonces ya la gente, las marcas, porque todavía la gente paga por las marcas, ¿no? Y sin lugar a dudas que las marcas buscan calidad donde quiera que se haga. Pero como que ya la gente no está dándole tanto... Eficiencia lo que está buscando. No, porque lo que está buscando es rendir sus ingresos y adquirir lo que le permita asignar mejor sus ingresos, ¿no? Entonces, se espera que para el próximo 25 y 26 la economía aún así en 2.7, o sea, muy, muy lento.
Y el crecimiento para esta década se prevé que podría estar por debajo de las décadas de 2010-2020 para la economía global. Okay. El 60% de los países tendrán un crecimiento más débil que antes de la pandemia, y estos países representan el 80% de la población mundial. O sea, más débil que antes de la pandemia. O sea, claro. Uno de los grandes problemas de la economía, primero es crear riqueza, ¿no? Pero el otro, asignar cómo se va a distribuir esa riqueza, ¿no? Cuando tú observas estos niveles de elevación de la pobreza, se hace muy difícil garantizar la estabilidad social y política, lo que tú planteabas ahorita, ¿no? Entonces veremos más, sobre todo que el cambio climático está afectando más a estos países también, países pobres, ¿no? Pero fíjate que antes se concentraba mucho en las desigualdades con países como los africanos, como el continente africano y gran parte, en cierto modo, de algunos países de América Latina. Sin embargo, ahora la situación está ocurriendo dentro del mismo concón de esos grandes países. A nivel global sigue siendo así. Bueno, sí, lo que te quiero decir, pero ahora también en esos países están sufriendo del problema. Aunque con diferentes características, ¿no? Sí, exacto. Claro. Pero lo cierto es que vamos a seguir viendo movimiento migratorio masivo. Europa ya no tiene manera de frenar los movimientos que proceden de su ex colonia, de África. No, al contrario, está buscando formas de cómo aceptarlo con ciertos controles. Y el caso de Estados Unidos, ni hablar. Porque es que en definitiva los países pobres siguen siendo cada vez más pobres y los ricos concentrando más la riqueza. Así es. Entonces eso se va a reflejar a lo interno en reclamos y en una elevación del nivel de exigencia de la población, ¿no? Obviamente con la búsqueda también de alternativas políticas que en principio se presentan como reivindicación, pero que después también se demuestra que tampoco. Sí. Y ahora con la desaparición de los ejes ideológicos, cada uno tiene que buscársela por su lado como pueda. Una paradoja que tú tienes que en los extremos, los ex países, o los dos grandes, tienen gobiernos que son extremadamente autoritarios, ¿no? Por no decir dictadura. Pero entonces, por el lado de estos países, un giro a la derecha, donde también se están combinando, ¿no? Gobiernos autoritarios, por no decir otra cosa. Sí. Que lo son. Claro. Pero bueno, eso es parte de un proceso de economía global, digamos, de lo que es el mundo, ¿no? Sí. Y no es nada nuevo, siempre vamos a tener esos cambios, ¿no? Pero uno aspira a que las cosas vayan más estabilidad. Lamentablemente el cambio rara vez se da en armonía. No. Muy complejo, muy complejo. Carlos, vamos a esperar a ver si la semana que viene ya tenemos ese borrador de la reforma fiscal y podemos aterrizar, por así decirlo, en cosas más concretas. Claro. Sí, así es así. Gracias por tu participación. Como siempre, cada semana aquí en Oye País analizamos los temas de la economía nacional e internacional. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Tenemos una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.